gente, ¿cómo les va? Hoy en este video tenemos que seguir con el capítulo 4, la última parte. Habíamos quedado en el video previo en ver este tema de los p-valores y los intervalos de confianza, ¿sí? Que eran los últimos dos temas de las diapositivas 16 y 17. ¿Sí? Habíamos definido los p-valores como una medida que nos permitía hacer test de hipótesis en el caso que vimos de significatividad individual, aunque existen p-valores para todo tipo de test, cualquier test donde yo tengo un estadístico calculado que se distribuye con una distribución en muestras repetidas, puedo calcular un p-valor y entonces hacer pruebas de hipótesis, ¿sí? Con ese p-valor. De hecho, los p-valores se construyen en función de la prueba que yo tenga. Como decíamos, teníamos de dos colas la prueba de significatividad individual, entonces había que sacar el p-valor en ambos lados de las colas. Por lo tanto, se multiplicaba por 2 el p-valor que obteníamos en una cola, digamos, para obtener el p-valor total, ¿no es cierto? Bien, entonces quería aclarar antes de seguir un tema porque vi que Héctor les habló en un práctico de cómo usar el p-valor y encontré algún pequeño error o omisión que los puede confundir, pero supongo que se pueden dar cuenta. Para eso voy a usar una base de datos que se llama Casas Resistencia 2018, que está en el aula virtual. Si no llega a estar en el aula virtual, avísenme, que así la subo, pero yo creo que está ya Casas Resistencia. Si cargan esa base, básicamente es una base de datos de precios de casas en Resistencia para el año 2018, parecida a la que estamos usando de datos 1, que tiene precio de la casa, habitaciones, sanitarios, ¿ven? Superficie cubierta, ¿sí? Hacemos un summarize de las variables. Son variables parecidas a las que teníamos, las diferentes son superficie cubierta y superficie del terreno, o sea, dos variables. Antes teníamos en la otra base solo superficie cubierta. Después la variable distancia es distancia en cuadras a la plaza 25 de Mayo, a la plaza central, cantidad de cuadras sería. Luego, capacidad del garage es distinta porque no es si tiene o no garage 0,1, sino capacidad, es decir, cuántos autos entran en el garage. La descripción de esta base la tienen también en un blog de notas en el aula virtual, ¿sí? Avísenme si está, pero igual se entiende más o menos con esta explicación que les doy lo que es cada cosa. Piscina, quincho serían variables 0, 1 binarias, indicadoras de que si tiene piscina o si tiene quincho. Y la ubicación es una variable que toma valores 1, 2, 3, 4, según se encuentren en la zona centro, entre las 4 principales avenidas de Resistencia, o se encuentren afuera en la zona, en las intersecciones de determinadas avenidas. Por ejemplo, acá tienen la avenida Sarmiento, esta tiene la avenida Sarmiento 9 de Julio, le dice acá. Sarmiento 9 de Julio son las casas que están entre Sarmiento y 9 de Julio, que no están en el centro, ¿no? Y así tienen todos los cruces de avenidas. Luego tienen Sarmiento y 25 de Mayo. A ver acá. Sarmiento y 25 de Mayo, ¿sí? Alberdi y 9 de Julio, etc. Bien, ese le da la ubicación geográfica de las casas. Entonces, si es un summary básicamente de las variables que un poco cambian respecto de la base anterior, superficie cubierta y capacidad del garage. Ven que capacidad del garage tiene de 0 autos que no tiene garage hasta 10 autos. Acá hay una casa, un dato atípico que tiene un garage para 10 autos, ¿sí? Bien, lo que les quería mostrar acá es que si ustedes hacen una regresión, por ejemplo, con estas mismas variables que tenemos acá, de precio contra superficie y capacidad del garage, ¿sí? Bien, ven que les tira, como vimos la otra vez, un estadístico T, que son muy grandes en este caso, o sea que con estos valores ya saben que comparando con un T crítico de aproximadamente 2, esto rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes sean igual a 0, ¿sí? Es un estadístico T bajo esa nula de que son 0, que básicamente es el coeficiente, como vimos, dividido el error estándar. Te da esto.
y se rechaza, lo cual te dice el p-valor también. Acá el p-valor está diciendo que hay probabilidad prácticamente cero de rechazar la nula, de que esto es cero, ¿sí? Y equivocarnos, de rechazar y equivocarnos. Probabilidad de cometer error de tipo 1, 0, ¿sí? Bueno, eso es lo que le decía a Héctor, que yo vi que estaba un poco confuso, los puede confundir. Él decía, el p-valor es la probabilidad de encontrar un estadístico t igual a esto, ¿sí? O un estadístico t igual a este. En realidad no es igual, porque la probabilidad de una t-student para un dato puntual es cero, no existe la probabilidad. Siempre la probabilidad de una variable continua es en un rango de la variable, no en un valor. De hecho, el p-valor lo que te dice es la probabilidad de encontrar un valor tan alto como el t que te dio o mayor, ¿sí? Es el rango de este valor hasta más infinito, en este caso, que es el lado derecho de la distribución t centrada en cero. Y acá también, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un valor t de una t-student con estos grados de libertad, ¿no? Con 100, son grados de libertad, te quedan, serían 119 datos menos los tres coeficientes, serían 116 grados de libertad. Bueno, ¿qué probabilidad de encontrar algo igual a 5,38 o mayor? ¿Sí? Es un rango, ¿sí? De 5,38 hasta más infinito, es lo que yo integro debajo de la tesa t-student y encuentro 0. O sea, acá como decía Héctor, acá sigue el 0, 0 y acá en algún momento aparecen valores positivos, ¿no? Valores, digamos, no nulos, pero son muy, muy chiquitos. O sea, prácticamente eso es probabilidad de equivocarme a nivel práctico 0. Bueno, esa era la aclaración, sí, que no se trata de la probabilidad de que tome ese valor particular 8,94, ¿sí? Sino que sea mayor a esto, ¿sí? Eso o mayor, todo el rango, de 8,94 hasta infinito. Bien, y después vimos el intervalo de confianza, que dijimos que esto está bueno porque dijimos que también se puede hacer test de hipótesis con este intervalo, ¿sí? Y no solamente en el caso de la prueba de significatividad individual, de que esto sea cero, lo que veíamos es si el cero está incluido en el intervalo de confianza. Obviamente solamente estamos hablando del intervalo de confianza al 95%. Entonces, si está incluido acá el cero, no podríamos rechazar la hipótesis de que sea cero, pero como no está incluido, ¿sí? El cero en este rango, no está incluido el cero, entonces podemos rechazar la hipótesis de que sea cero el coeficiente de superficie cubierta en este caso. Bueno, fíjense que acá pueden rechazar cualquier otra hipótesis, no solamente la de igualdad a cero. Pueden rechazar también que el efecto de superficie cubierta sea de 20.000, bueno, en este caso es 36,52, creo que esto es miles de pesos, 36.000 pesos, ¿sí? Entonces, pueden rechazar también, pueden probar la hipótesis de que sea 20 acá, por ejemplo. Si el 20 no está incluido en el intervalo, como eso sucede, no está incluido, entonces también pueden rechazar la hipótesis de que el efecto de superficie cubierta es 20, ¿sí? Ahora, no podrían rechazar la hipótesis de que es 30, el 30 está incluido acá, ¿sí? O sea, la estimación le dio 36, pero a ustedes les puede interesar saber si esto es compatible con un valor de 30, que podría ser tranquilamente el verdadero valor 30 y no 36, ¿sí? Se puede testear 30 para ver si lo pueden rechazar ese valor, y no lo pueden rechazar. Está dentro del intervalo, al 95%, ¿sí? Para ese test igual a 30 ya no les sirve este p-valor ni este estadístico t, porque están construidos bajo la hipótesis nula para la igualdad a cero de la hipótesis nula, desde el beta, ¿sí? El beta de superficie cubierta, para la hipótesis nula, es significativa individual es igual a cero. En base a eso construyen esto y en base a este valor t calculan el p-valor. O sea que esto es para un test de significatividad individual bilateral, ¿sí? Bilateral en realidad el p-valor. Acuérdense que lo multiplican por los dos extremos. ¿Está? En cambio con esto sí están haciendo un test bilateral, pero para, por ejemplo, cualquier tipo de hipótesis, no solamente la de cero. ¿Está? Pero esa es la utilidad también del intervalo de confianza, además de darle un rango de valores posibles. Implícitamente le está diciendo qué valores pueden aceptar o cuáles pueden rechazar en un test bilateral de ese valor, ¿sí? Como hipótesis nula.
al 95%. De vuelta, si quieren cambiar este 95% al 99%, usan la opción level. Ya vimos. Acá, coma, level, y entre paréntesis 99, por ejemplo. Perdón. Y ahí tenemos otro intervalo de confianza. Ven que ya no es 28,4 como está acá arriba, el límite inferior, sino 25,8. Y en vez de 44 tengo 47. Es más amplio este intervalo, ¿sí? Acá hay más valores, digamos, de los cuales no puedo rechazar, ¿sí? Porque estoy contemplando mayor error muestral. Entonces tengo una estimación más amplia. Puede ser que en la población el verdadero valor esté adentro de un intervalo más amplio, ¿sí? Cuando considero mayor error de estimación. Cuando estas cositas piénsenla intuitivamente, es muy importante que formateen su cabeza y se familiaricen con los temas estadísticos, ¿sí? En pensar estadísticamente. Bueno, siguiendo entonces con el nuevo tema, combinaciones lineales. Bueno, hasta ahora testeamos hipótesis que tenían que ver con una hipótesis nula de un solo parámetro, beta 1 o beta j. Ahora podemos incluir también en hipótesis nulas dos parámetros, ¿sí? Dos y después pueden ser más también. Pero con esto basta para explicarlo. Acá tenemos una restricción múltiple, o sea no restricciones múltiples, sino combinación lineal de parámetros, le llama, como que es una restricción en la que se involucran más de un parámetro. Esa es la intuición, ¿sí? Acá tengo dos, de que beta 1, el efecto beta 1 es igual a beta 2. Esto puede ser útil testear, por ejemplo, si tiene una función de producción, qué sé yo, Cobb-Douglas, que le toma el logaritmo a la producción y regresan contra el logaritmo de trabajo y el logaritmo de capital, ¿sí? Y ustedes saben que en la Cobb-Douglas los coeficientes, las potencias, son las elasticidades de sustitución, ¿sí? Y podrían testear si las elasticidades de sustitución son iguales, ¿sí? Estoy diciendo un ejemplo. Entonces podrían testear si el efecto del logaritmo de trabajo sobre el logaritmo de producción es igual al efecto del logaritmo del capital sobre el logaritmo de la producción, ¿no? O del producto. ¿Se entiende la regresión? Logaritmo de la producción, lo regreso contra el logaritmo del nivel de capital y el logaritmo del nivel de trabajo, por cantidad de trabajadores. Bien. Entonces podría testear esto. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, es exactamente igual a lo que vimos, no hay nada raro acá. La única diferencia es que tengo que expresar el estadístico T acorde, o sea, tengo que construir el estadístico de prueba bajo la nula, bajo la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, una forma fácil de aplicar ya lo que aprendimos es traducir esta hipótesis nula a una hipótesis de significatividad individual, ¿sí? Es decir, algo que es igual a 0. Y es fácil esto porque si pasamos restando el beta 2 al otro lado, que me queda beta 1 menos beta 2, lo que está acá, ¿sí? Esta hipótesis nula se reformula y me queda beta 1 menos beta 2 igual a 0. Entonces, si a beta 1 y beta 2 le llamo mi nuevo estadístico, mi nuevo estimador compuesto, lo comparo contra un 0. O sea, acá sería beta 1 menos beta 2 menos 0. Sería el numerador mi estadístico T, como si fuese igual a un test de significatividad individual, de igualdad 0, ¿sí? Nada más que en vez de tener un solo beta 1, tengo dos. Una combinación lineal, por eso se llama combinación lineal, ¿sí? Hago una combinación lineal de dos o más betas y lo igualo a 0. Entonces pongo la combinación lineal acá arriba y dividido su error estándar. Listo, error estándar de la combinación lineal. Esto se puede calcular. De hecho, lo hace Stata por ustedes. Y listo. Y se testea igual que lo que aprendimos. Esto es una instrucción teststudent con los grados de libertad que ya saben, de tamaño muestral menos cantidad de parámetros estimados, ¿sí? O sea que es todo igual a lo que vimos de test de hipótesis, o sea, no hay nada nuevo. Acá tienen cómo sería la formulita de ese error estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza de la resta esta o combinación lineal entre los dos estimadores. Bueno, acá simplemente les muestra que esto es igual a la suma de las varianzas menos dos veces la covarianza de los dos, porque si fuesen independientes beta 1 y beta 2, este término de covarianza no estaría.
este término. Pero acá está, así que hay que estimarlo, lo cual, bueno, esto lo hace Stata, no hay problema. También pueden sacar la matriz de varianzas covarianzas en el R, así como sacamos en el R la matriz de varianzas covarianzas de los betas, que ahí sacaríamos esto, también en Stata también se puede sacar. Pero el Stata hace esto por nosotros de otra manera más fácil, como vamos a ver. ¿Sí? Se dice, por lo tanto, se hace necesario calcular esto, bueno, no hace falta, Stata lo hace. Y después les dice cómo se puede reexpresar el modelo para obtener ese test, ese mismo test, ¿sí? O sea, cómo se pueden transformar las variables del modelo para que con una regresión con esas nuevas variables me dé como resultado esa regresión el test que yo quiero. Bueno, esto a nivel práctico no sirve para nada, o sea, porque ya esta prueba lo hace el Stata con un comandito que ahora vamos a ver, así que no hace falta que hagan esta reexpresión. Es una cuestión didáctica. Y está bueno pensarlo por varias razones. Vean, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que está en la guía, en las diapositivas. Vamos a ver el tema de retornos de educación. Yo podría hacer la regresión del logaritmo de salarios contra la variable que me dice si la persona tiene bachillerato, si la persona tiene un nivel universitario, ¿sí? O y la experiencia, por ejemplo, ¿sí? Acá pueden pensar en cualquier otra variable, pueden pensar en años de educación, digamos que, digamos, beta 1 es años de educación en el secundario y esto es años de educación en la universidad, ¿sí? Por ejemplo, para no entrar en complicaciones. Yo podría testear si los años de educación en el bachillerato, en la secundaria, ¿sí? Tienen el mismo efecto sobre los años de educación universitarios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cómo hago eso? La hipótesis nula sería beta 1 igual a beta 2. Si yo la reexpreso como dijimos, me queda beta 1 menos beta 2 igual a 0. Y a eso le llamo tita 1. ¿Sí? O sea, yo tendría que testear si tita 1 es 0, básicamente. Entonces, fíjense que si yo despejo beta 1, por ejemplo, podría despejar beta 2 de la misma manera, pero una forma es despejando beta 1, me queda tita 1 más beta 2 igual a beta 1, ¿no? Y eso puedo reemplazarlo en esta ecuación que tengo acá, en el beta 1. Lo reemplazo, que es la variable de batch, y me va a quedar beta 1, que es tita 1 más beta 2 por batch. Si ahí batch distribuyo la multiplicación, me queda batch por tita 1 más un beta 2 por la suma de batch más universitario. O sea, años de bachillerato más años universitarios, ¿sí? ¿Ven? Es básicamente reemplazar esto acá arriba, distribuir batch y tomar factor común beta 2. Pero esto piensen intuitivamente, más allá de la matemática, que es matemática, es de primaria, ¿sí? Piensen en esto estadísticamente. ¿Qué estoy captando con esto? Porque, ¿cuál es la idea acá? Ahora ven que me queda explícitamente, si yo hago esta regresión de log salario como tenía acá arriba, contra batch como tenía acá arriba, pero en vez de universitaria y experiencia uso, o mejor dicho, en vez de universitario, uso universitario más batch. Universitario más batch. O sea, creo esta nueva variable y la uso como regresor. ¿Por qué meter esa nueva variable donde sumo esta que tengo acá ya metida con universitario que tenía acá arriba? ¿Por qué esto va a funcionar para testear tita 1? ¿Tita 1 qué? Tita 1 igual a 0. Si yo quiero que tita 1 sea igual a 0, que es lo que me dice la hipótesis nula. O sea, ¿por qué habría de funcionar esto? Bueno, fíjense que si la hipótesis nula fuese cierta, beta 1 es igual a beta 2, quiere decir que batch acá arriba tiene el mismo efecto que universitario. Es el mismo efecto. Beta 1 acá tengo 5 y acá beta 2 es 5, ¿sí? Por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa. Un ejemplo. Entonces eso quiere decir que si yo creo una nueva variable que sumo las dos variables, esa nueva variable va a tener efecto 5 también. ¿Se entiende? No puede tener otro efecto. Si el efecto de una es 5, el efecto de la otra es 5, si hago una nueva variable que sume los 2 años de bachillerato y de universitario, o lo que fueren, dos variables x1 y x2, no importa, no se mareen con la interpretación, porque en realidad estas variables acá están pensadas para ser binarias, que todavía no vimos.
¿sí? O sea que piénsenlo como cualquier variable. Si cada una tiene un efecto 5, la suma de las dos va a tener un efecto 5, no puede ser de otra manera. Entonces, eso es lo que está captando esto. ¿Sí? Si la hipótesis nula es cierta, esta variable va a captar el efecto total de las dos, que va a ser 5, beta 2 igual a 5. Por lo tanto, esta sola, que va a ser batch, no va a tener ningún efecto, porque va a ser el efecto de batch ceteris paribus, batch más unip, que ya tiene su efecto igual a 5, ¿se entiende? Que ya tiene el efecto de batch. Entonces, esta te tiene que dar 0. O sea, tita 1 tiene que ser igual a 0 si la nula fuese cierta. ¿Se entiende? Obviamente, si la nula no es cierta, entonces no tiene por qué suceder, o sea, beta 1 no es igual a beta 2, por lo tanto, el beta 2 en esta ecuación, donde sumo las dos, no va a ser, no va a ser, no va a contener el efecto exacto de batch. Supónganse que el efecto de batch es 2 y el efecto de unip es 3, o sea, beta 1 es igual a 2, beta 2 es igual a 3, ¿sí? Entonces, la suma de estas dos me va a dar un efecto promedio, digamos, entre 2 y 3, ¿sí? Por lo tanto, lo que le falte, supongamos que me da 2,5, ¿sí? 2,5 que es el promedio simple. No tiene por qué ser así, pero supongamos que me da 2,5 esto. Resulta que el verdadero efecto de batch es 2, no 2,5. Entonces, ese 0,5 que le falta a batch va a ir a parar a ser estimado acá, ¿sí? Por lo tanto, no va a ser igual a 0 en el test, ¿se entiende? Obviamente, mientras más difieran beta 1 y beta 2 entre sí, esta estimación, que va a ser como un intermedio entre los dos efectos, va a estar más alejado del beta 1. Entonces, este me va a dar más distinto de 0. No sé si se va entendiendo. Pero bueno, es importante esto, ¿no? Que lo piensen tranquilos en sus casas. ¿Cuál es la lógica acá está el ceteris paribus implicado, ¿sí? ¿Cuál va a ser el efecto de batch? Ceteris paribus, batch más unip, si la hipótesis nula es cierta, o sea que las dos tienen el mismo efecto, ¿sí? 0. Piensen eso. Y si no es cierta la hipótesis nula, acá no va a ser 0. Bueno, esa es la intuición. Lo más importante de que vean esto. Pueden hacer la prueba de esto con cualquier regresión que tengan en la base de datos. Hacer una transformación del modelo y ver cómo se testea el tita este. Pueden tomar dos valores que sean parecidos, dos coeficientes beta 1 y beta 2 de dos variables que sean parecidas, que en la variable precios de casas que vimos en datos 1 había esa situación, que en el video pasado estuvimos testeando igualdad de, ¿se acuerdan que testeamos igualdad de? No, creo que todavía no testeamos eso, perdón. Sí, testeamos si un beta 1 era igual a un número, eso testeamos el video pasado. Así que bueno, pueden encontrar dos variables que tengan un beta parecido y testear si son iguales, ¿sí? Bueno, veamos en Stata cómo se hace, sin necesidad de hacer toda esa transformación, ¿no? Por ejemplo, acá en este mismo yo quiero saber si los coeficientes de superficie y capacidad de gas son iguales. Claramente acá me va a dar que no, porque uno es 36 y otro es 2102, ¿sí? O sea, mejor vamos a hacer otra que tenga, qué sé yo. En vez de superficie cubierta, vamos a agregarle superficie del terreno. Entonces, probablemente eso tenga coeficientes más parecidos. Bueno, no, tampoco. Superficie del terreno es bastante más baja, ¿sí? Vamos a ponerle, a ver, otra que sea... Vamos a la superficie de sanitario. Bueno, sanitario ya me da parecido a garage, ¿sí? 1246 y 1735 ya son dos valores, digamos, comparables, digamos, como para hacerle un test de igualdad, ¿sí? Entonces, con esta es muy fácil porque hago simplemente con el comando test de las dos variables que yo quiero testear, sanitarios y capacidad del garage, le doy enter, ven las dos restricciones. No, perdón. Esto está mal, me faltó algo. Este es un test, no de que las dos sean 0. Acá tiro un test que vamos a ver ahora, que es la significatividad simultánea, que las dos sean 0 simultáneamente. Eso no quiero testear que las dos sean iguales. Entonces tengo que poner un igual, ¿sí? El mismo test, pero una variable x1 igual a x2.
Ahora sí, ven, acá les pone la hipótesis que están testeando. Ven que es la una menos la otra igual a 0. Eso es lo que implícitamente están testeando, lo que estábamos diciendo. Acá no les da un estadístico T, les da un F. Ahora vamos a ver qué es el F, por qué lo hace así. Pero es equivalente el test. Sí, sí. Tiene su versión de estadístico T también. Este mismo estadístico. Este es otro estadístico, pero te da en este caso te da prácticamente el mismo resultado que el estadístico T. Bien, o sea que así, y con el p-valor, ¿sí? Ya ven que no pueden rechazar esta hipótesis nula. No pueden rechazar. ¿Por qué? Porque si la rechazan cometen un error del 53%, ¿sí? Esta es la probabilidad de equivocarse si rechazan esto. ¿Está? O sea que no pueden rechazar de que estas dos sean iguales. O sea que en realidad no hay evidencia en la base de que tengan un efecto distinto. Lo cual puede ser interesante. Todavía no es un modelo completo esto. Pero ven cómo se hace, ¿no? No tiene evidencia de que tengan efectos diferentes. 1250 es casi lo mismo que 1735. El error muestral, digamos, que tienen hace que no estén seguros de distinguir efectos con esa diferencia, ¿sí? Hay una diferencia menos de 500, ¿no? Un poquito menos. Bueno, el error muestral es suficientemente grande para que 500 de diferencia no pueda ser percibido o no tengan evidencia suficiente para decir, uy, pueden ser diferentes. O sea, esos 500 de diferencia no es debido al error muestral, ¿no? Es una diferencia poblacional, claro, no tiene precisión, o sea, tranquilamente puede ser debido al error muestral, a eso vamos. Por eso no pueden rechazar la evidencia empírica o la precisión muestral que tienen a mano, ¿se entiende? Es decir, no les alcanza la precisión muestral para decir, che, esta diferencia no puede ser por error muestral, es un tema poblacional, ¿se entiende? Esa es la lógica de la estadística, de los test de hipótesis. Bueno, acá sigue el ejemplo y dice, en este mismo modelo, pero ahora tenemos un error estándar. Ah, bueno, sí, está bien. Esta es la continuación de lo que vimos. Recién vimos, acá siguiendo con la lógica de lo que explicamos antes, lo que quiero testear es si esto es cero, ¿no? Si tita 1 es cero. Si es cero, entonces estoy de acuerdo con la hipótesis nula esta. ¿Está? Entonces lo que le dice acá es básicamente eso, que haciendo esa regresión directamente con el estadístico T que les tira el stata, para esta regresión con esta variable transformada, haciéndole el test de significatividad individual al tita 1 ya está. Ven si pueden rechazar o no esta hipótesis. ¿Está? Pero ya vimos que con el stata lo hacemos con el comando test directamente, pero es exactamente esto. Es lo mismo que hacer esto, con otro estadístico y no el T, con el F de Fisher. Pero es lo mismo, o sea que es lo que le dice acá, ¿no? Le testeamos esto directamente de esa regresión. Luego, cualquier combinación lineal de los parámetros puede ser probada de esta forma, es decir, puede ser cualquier combinación lineal. Pueden ponerle que acá que beta 1 sea igual a 2 veces beta 2, por ejemplo. Quieren ver si la elasticidad precio de un producto es el doble que la elasticidad precio de otro producto. Entonces, bien, se estima la elasticidad precio acá, beta 1 y beta 2, pueden testear si beta 1 es el doble, o sea, 2 veces beta 2. Van a pasar acá el 2 veces beta 2 restando. Beta 1 menos 2 beta 2, ¿sí? Y testean. Y harían la transformación multiplicando el beta 2 acá por un 2 adelante y reemplazando acá. Bueno, les va a quedar transformada la variable esta con el 2 multiplicando, o sea, bueno. Y acá les pone ejemplo, ¿no? De otras combinaciones lineales. 1 más beta 2, 5 veces beta 2 en vez del doble, acá les pone 5 veces. O la mitad, bueno, la mitad negativa, digamos. Cualquier combinación lineal. Bueno, y por último, esperen, antes de meternos en esto, nos había quedado pendiente eh, el ejercicio de R de intervalo de confianza.
No, pero mejor vamos a terminar la teoría, porque ya venimos con los test, así que después que terminemos la teoría vamos a meternos en la cobertura del intervalo de confianza, ¿sí? Bueno, más restricciones. Acá lo que hacemos es, metemos más restricciones o igualdades en la hipótesis nula, ¿sí? En vez de tener una sola igualdad, sin importar la cantidad de parámetros, tenemos más de una igualdad, ¿sí? Bueno, en realidad esto es lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Una igualdad. Un parámetro igual a un número o dos parámetros iguales o cualquier tipo de combinación lineal. Pero también es posible, lo que les dice, probar conjuntamente varias hipótesis sobre los parámetros. Eso es lo que les decía, varias igualdades. Un ejemplo típico es la prueba de restricción de exclusión, ¿sí? Con la que se desea saber si un grupo de Q parámetros son todos iguales a cero. Bueno, restricción de exclusión quiere decir eso, si un conjunto de regresores tendrían efecto cero y por lo tanto se pueden excluir todos juntos, en conjunto. Lo importante de acá es ver que ustedes me pueden decir, bueno, pero para eso miro el test individual. O sea, si tengo tres parámetros, tres variables que quiero saber si las quito o no del modelo, x1, 2, 3. Bueno, hago el test individual de cada una, x1 por un lado, x2 por otro lado y x3 por otro lado, como acabamos de mostrar el test de significatividad individual. El problema es que eso no te da igual que hacer el test conjunto que vamos a ver. Esa es la clave acá. Eso es lo fundamental. ¿Por qué hacemos un test conjunto? Planteando una hipótesis en simultáneo de varias restricciones. En este caso, que tres variables x1, x2, x3 sean igual a cero, tengan efecto cero. Bueno, porque no te da lo mismo hacer ese test que hacer una por separado, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Por qué razón y vamos a simularlo con el R. Pero esa es la idea. En este caso tenemos un subconjunto de regresores que queremos poner los que son igual a cero, ¿sí? Por lo menos no una restricción como teníamos antes, sino dos, tres o más. En este caso, Q restricciones serían. Bueno, acá tenemos la genérica, ¿no? Para Q restricciones. Este K menos Q más 1 es simplemente un índice que te da que este es el número de restricciones, ¿sí? Esta sería la variable késima menos Q más 1. Bueno, eso, hagan la cuentita, esto te da básicamente, si vos querés hacer, si vos tenés 10 variables, K igual a 10, y querés hacer Q es igual a 3, luego te queda 10 menos 3 serían 7, más 1 es 8. Luego te queda justo beta 8 igual a 0, beta 9 igual a 0 y beta 10 igual a 0. O sea, es una pavada, pero marea un poco, pero es eso. Es simplemente una forma de construir un índice para que las últimas Q variables de tu modelo, ¿sí? Le hagas el test. ¿Sí? La última que sería la késima y las que le siguen anteriormente, hasta esta. Bien, entonces, por ejemplo, acá testearíamos, también podríamos testear beta 1, 2 y 3, lo mismo. O sea, esto es para ponernos en las últimas Q, los últimos Q regresores. Bueno, y la alternativa básicamente es que esto no se cumpla, ¿sí? Lo cual fíjense que implica que cualquiera de estas igualdades o cualquier subconjunto no se cumpla. Con que una no se cumpla, esta sola no se cumpla, ya está, se rechaza la nula, ¿sí? Se podrían no cumplir las tres o un subconjunto, ¿está? Entonces básicamente la nula es H0 no es verdadera, de cualquier manera. Entonces, acá les dice lo que lo que dije antes. No alcanza con mirar los estadísticos T en forma separada, ¿sí? Porque lo que queremos saber es si los Q parámetros son conjuntamente significativos a un nivel de confianza dado. ¿Está? Y acá les dice, puede pasar que ninguna de estas variables sea significativas individualmente. O sea, si vos le haces el test a cada una de los betas, si tenés tres betas acá, si le haces desde significatividad individual a uno, después al otro y después al otro con el estadístico T, puede ser que ninguno sea significativo. Pero cuando haces el conjunto entre los tres, sí te da significatividad, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ilustrar por qué puede pasar eso. Pero de alguna manera ven que
el test conjunto es menos estricto, o sea, menos exigente que el test individual hecho a cada una, ¿sí? Vamos a ver por qué eso es bueno. O sea, muchas veces eso nos induce, vamos a mostrar alguna simulación de cómo acertamos más con un test conjunto, sí que toman simultáneo a las variables, que con test individuales. Vamos a mostrar eso también. O sea que es bueno, es mejor hacer este tipo de test en ciertos escenarios. Bueno, el tema, seguimos. ¿Cómo se hace? Una vez que tengo la hipótesis nula, un conjunto de betas iguales a cero, entonces acá les dice, lo que hay que hacer es estimar un modelo restringido, que sería el modelo que cumple con la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, así como antes hacíamos un estadístico T bajo la hipótesis nula, ahora tenemos que hacer un estadístico que incluya un modelo bajo la hipótesis nula, ¿sí? Que es poniéndole cero a estos coeficientes, o sea, que implique ponerle cero. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Y después tenemos que generar el modelo completo, el modelo irrestricto. El modelo irrestricto sería el modelo completo, ¿sí? Fíjense, el modelo restringido, si te dice que, por ejemplo, las últimas Q variables X son 0, entonces el modelo restringido sería simplemente quitar del modelo las variables de esos efectos, ¿sí? Si por ejemplo te dicen que x1, beta 1, beta 2 y beta 3 tienen efecto 0, vos excluís x1, x2, x3 del modelo, o sea, no lo usás de regresor. Ese es el modelo restringido, ¿sí? Es estimar el modelo sin las variables cuyos efectos ponés que son 0, en la nula. Es el modelo restringido. Y el no restringido es el que pones todos los regresores, todas las variables. O sea, es bastante sencillo lo que estoy diciendo. Entonces se tiene el modelo restringido excluyendo, ¿ven? Las X que están en la hipótesis nula, con igualdad a 0, como también el modelo irrestricto con todas las X incluidas, todas incluidas. Eso está bueno porque fíjense cuál es la lógica del test. ¿Cómo saben si una hipótesis que involucra igualdad 0 de varias X es bueno o malo? Y bueno, hago el modelo sin esas X que implica la hipótesis nula, porque la hipótesis nula me dice que no tienen efecto, entonces las excluyo. Y de alguna manera comparo ese modelo contra el modelo completo que incluye estas variables. Entonces, tengo que buscar la manera de comparar la bondad del ajuste, que eso es lo que vamos a hacer, una suerte de bondad del ajuste de los dos modelos para ver si el modelo restringido empeora su bondad del ajuste respecto al modelo completo. Es decir, si veo que empeora su performance, quiere decir que la hipótesis nula es mala. Piénselo intuitivamente. La hipótesis nula te dice que esas variables que excluiste no sirven para nada, explicando Y. Entonces, si vos las excluís, si la excluís y encontrás que realmente la bondad del ajuste ni se inmuta, la bondad del ajuste de I, ¿no? Del modelo, entonces tiene razón la hipótesis nula. Ahora sí, si vos excluís esas variables del modelo y ves que perdés bondad del ajuste, o sea, por ejemplo, perdés R cuadrado, coeficiente de determinación, entonces decís, epa, las excluyo y pierdo bondad del ajuste. Eso está en contra de la hipótesis nula, va en contra, porque quiere decir que esas variables sí tenían poder explicativo sobre I, ¿sí? Entonces, intuitivamente lo que queremos saber les dice si el cambio. Entonces, acuérdense que recién le hablé del R cuadrado, la bondad del ajuste. Acuérdense que la bondad del ajuste tiene que ver con la suma total de cuadrados y la suma total explicada, suma explicada total, que es la inversa de la suma de residuo al cuadrado. La suma de residuo al cuadrado es la parte no explicada del modelo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que si yo, ¿qué tengo que ver si el modelo restringido, ¿sí? Con respecto al irrestricto, cambia la parte no explicada, cambia, entonces mi hipótesis nula es mala. Ahora, si yo veo que el modelo restringido, que es con la hipótesis nula, no cambia su suma de cuadrados no explicada, ¿sí? Que es lo mismo que decir su bondad del ajuste, no cambia, entonces la hipótesis nula es buena. Y eso es lo que refleja este estadístico F, ¿sí? Ven que es la resta
entre la suma de residuo al cuadrado, es decir, la parte no explicada, que sería como la inversa o el inverso de la parte explicada, ¿no? De la bondad del ajuste del modelo. ¿Sí? Cuando esto aumenta, la bondad del ajuste disminuye. ¿Sí? Cuando la parte no explicada aumenta. Entonces yo estoy comparando la parte no explicada del modelo restringido contra la parte no explicada del modelo irrestricto. ¿Por qué uso esto? Hay otra versión que usa el R cuadrado también. Pero ¿por qué lo uso así? Porque yo quiero que esto sea positivo. ¿Sí? Para que sea positivo, la parte no explicada del modelo restringido más chiquito, que yo restringo quitando las variables que están en la nula, tiene que tener una parte no explicada mayor, porque tiene menos variables. Acuérdense que siempre, al quitar variables del modelo, cae su poder explicativo, aunque sea muy poquito, muy poquito. O sea, este SRC nunca va a superar a este otro, del modelo irrestricto. Ven, acá tienen irrestricto. Este es con todas las X, y este es solo con las X que quedan en el modelo al excluir las que están en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, este nunca va a superar este. Siempre esto va a ser positivo. Lo que quiero ver es si esto es muy positivo, o sea, muy distinto de estos valores, o sea, esta resta resulta ser muy positiva, muy grande, ¿sí? O no, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Entonces, es la diferencia en poder explicativo, si se quiere, entre el modelo restringido y no restringido, sobre la parte no explicada del modelo irrestricto. ¿Ven cómo esto es como una proporción? Esto te dice, che, ¿qué proporción te da la diferencia de poder explicativo sobre el poder explicativo del modelo irrestricto, del completo? ¿Está? Entonces, esa proporción resulta que forma un estadístico corregida por los grados de libertad, dividido en n-1. Resulta que la teoría de la distribución te prueba que esto se distribuye f de Fisher. Entonces, ojo, f de Fisher se distribuye bajo la hipótesis nula. O sea, si la hipótesis nula es cierta, es decir, que estos parámetros son cero, piensen en esto. ¿Cuál va a ser digamos, si es exactamente cero, entonces este SRC tiene que ser igual a este, ¿sí? Porque el quitar las variables del modelo no me tiene que afectar en nada el poder explicativo. Ahora, como yo me baso en una muestra y no en la población, en muestras repetidas, esto por casualidad puede diferir de el modelo, el poder explicativo, el modelo restringido puede diferir de este por una cuestión muestral, de error muestral, ¿sí? Entonces, siempre me va a pasar, y siempre va a pasar que este va a ser mayor que este. Entonces, esta variable puede tener una distribución con valores positivos, ¿sí? Acuérdense que la f de Fisher es de 0 en adelante, es para valores positivos, ¿sí? Bajo la nula, esto se puede distribuir, se va a distribuir f de Fisher, ¿sí? Porque en muestras repetidas, les repito, van a haber casos de que esto va a ser mayor a esto. Pero tiene que estar cerca de 0, porque es verdadera la nula, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene que estar cerquita de 0. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando encuentro algo que sea muy distinto de 0, que caiga afuera de esta variable f, que es bajo la hipótesis nula, entonces rechazo la nula. Acá tienen un grafiquito, a ver si se lo tienen. Acá está, ¿ven? Ven que la mayor densidad de probabilidad está en 0, porque en realidad bajo la nula, o sea, si la nula es verdadera, debería ser 0 el estadístico, pero como yo me baso en muestras y no en la población, en las muestras puede darme una diferencia positiva, ¿sí? A favor del modelo irrestricto, pero esa diferencia tiene que ser acotada. De hecho, yo sé que aún con la nula verdadera, tiene exactamente esta distribución f. Entonces, cuando yo recién empiezo a ver valores de f calculados con mi muestra demasiado distintos a esta distribución, es decir, en este caso en la zona roja, que es de rechazo, o más a la derecha, ¿sí? Estoy encontrando evidencia en contra de la nula. Me está diciendo que el modelo restringido pierde mucho poder explicativo respecto al no restringido. ¿Se entiende la intuición? Entonces, cuando ya esa pérdida de poder explicativo, ¿sí?, se hace muy grande, que estoy en esta zona, rechazo la nula.
¿Está? Lo único que les puede marear acá es que les hablo de poder explicativo y acá les pone el poder no explicativo, digamos, porque esta es la parte no explicada, pero bueno, ya saben que esto es inversamente proporcional al poder explicativo, ¿sí? Entonces, esto grande quiere decir que el restringido pierde poder explicativo respecto del no restringido, ¿no? ¿Dije bien? Sí, esto grande, no explicado, pierde, sí, pierde poder explicativo, perfecto. Bueno, entonces, eso, lo que acabamos de comentar es lo que dice acá, en las siguientes diapositivas, ¿no? El estadístico F es siempre positivo, dado que la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido no puede ser menor que la del modelo no restringido, ¿no? Que es más completa. Siempre esta va a ser la parte explicada menor en el no restringido, la parte no explicada. Entonces, en esencia, el estadístico F mide el aumento relativo de la SRC, de la parte no explicada del modelo, cuando pasamos del modelo irrestricto al modelo restringido, en términos relativos del modelo irrestricto, que es el que está en el denominador, ¿no? O sea, en términos relativos a ese, a que es el completo. Entonces me dice cuánto pierdo de pasar del irrestricto al restringido, ¿se entiende? En términos de quedarme en el irrestricto. Por eso es, el denominador se pone en el estadístico F el irrestricto. Ven que esto tiene una lógica perfecta, digamos, no es un capricho, supuestos ni nada. Está muy bien pensado y además se conoce su distribución, lo cual es clave. Y eso se les dice acá. Por construcción, bueno, acá, para decidir si el aumento en la SRC cuando pasamos de un modelo a otro, restringido o no restringido, es suficientemente grande, porque acuérdense que tranquilamente la nula puede ser verdadera, pero en una muestra, el estadístico F, me puede dar positivo, no cero, aunque la nula sea verdadera. Bajo la nula deberían ser iguales, pero con una muestra pueden ser distintos. El SRC, restringido, mayor, perdón, mayor que en una muestra. Entonces, yo necesito saber cómo se distribuye estas muestras repetidas bajo la nula, ¿sí? Y ver si lo que me sale con mi muestra en la práctica cae fuera de esa distribución F-student, ¿sí? Es la misma filosofía que el estadístico T que vimos antes. Construimos el estadístico bajo la nula y vemos si con la muestra obtenemos algo que la contradice, ¿sí? Si contradice cómo se distribuye el estadístico bajo la nula. Entonces, para saber eso, cuánto la contradice o si es suficientemente grande el estadístico de prueba calculado con nuestra muestra, como para rechazar H0, necesitamos conocer la distribución, y ya dijimos, ya se conoce esa distribución, es F de Fisher, con Q grados de libertad en el numerador y n menos k menos 1 grados de libertad en el denominador. ¿De dónde sale eso? De este ratio. Este numerador tiene la resta de los grados de libertad de este modelo y este modelo es la diferencia de parámetros, ¿sí? O sea, el modelo restringido tiene, tiene Q grados de libertad más que el modelo irrestricto. Piensen en eso, porque tiene tiene Q parámetros menos estimados, ¿sí? Entonces, los grados de libertad del numerador es Q, que está dividiendo acá. En el estadístico se lo pone dividiendo. Y n menos k menos 1 son los grados de libertad del denominador, que son los grados de libertad de esta SRC, ¿sí? Entonces, Q sería la diferencia de grados de libertad entre los dos modelos a favor del restringido y n menos k menos 1 es los grados de libertad del modelo irrestricto, ¿sí? ¿Está? Estos son los grados de libertad de la F de Fisher, numerador y denominador. La F de Fisher, acuérdense que viene de un ratio de chi cuadrados. Cada uno de estos SRC se distribuye chi cuadrado porque son, en el fondo, son sumas de cuadrado de los residuos, y los residuos tienen adentro a los betas, y los betas son normales. Acuérdense, sumatoria de variables normales elevadas al cuadrado se distribuye en chi cuadrado, y a su vez un ratio de chi cuadrados se distribuye F de Fisher. Bueno, esa es la teoría de la distribución que ven con Humberto. Acá está aplicada, si nos interesa la aplicación, pero ven que todo viene de cómo se distribuyen los betas, que es normal, ¿sí? Entonces, las varianzas de los betas o la suma de los residuos al cuadrado que tienen adentro los betas por construcción, los betas estimados, se distribuyen chi cuadrado por teoría de la distribución, y este ratio de chi cuadrados se distribuye F de Fisher, ¿no?
Bueno, eso es muy intuitivo a grosso modo. No estamos dando teoría de la distribución acá, pero para que tengan la idea y hagan la conexión con lo que ven con Humberto, en teoría. Bueno, entonces acá les dice cómo que esto ya vimos, entonces sabemos cómo se distribuye la F, ¿sí? Sabemos cómo obtenerlo con los grados de libertad, y acá está cómo sería el ejemplito con la zona de rechazo. Esto es igual. Una vez que tenemos la F conocida, elegimos una probabilidad de cometer error de tipo 1. Error de tipo 1 es rechazar siendo verdadera. Si esta es la distribución bajo la nula verdadera, estos valores que están acá son grandes, pero son compatibles con la hipótesis nula verdadera, ¿sí? Entonces, si yo elijo un alfa que tiene una probabilidad, que es la zona roja, de cometer error de tipo 1, bueno, tengo posibilidad de cometer el error de tipo 1, ¿sí? Ahora, yo esto puedo, bueno, si yo digo, bueno, yo quiero un alfa del 5%, 0,05, bueno, en este caso no es como el bilateral, acá se concentra en la zona roja el 0,05 de probabilidad, ¿sí? Todo en esta sola cola. Si yo quiero menos error, bueno, achico esta área roja y pido un alfa del 1%, 0,01. Ahora, yo también podría usar el p-valor. Todo lo que vimos del p-valor con el estadístico t se usa acá. Básicamente puedo decir, bueno, con mi muestra, ¿cuál es mi estadístico f calculado bajo la nula? No sé, 10. Sí, 10. Bueno, miro el 10, dónde cae acá en este rango, y si cae bajo la F de Fisher. Si el 10 está por acá, digamos, afuera de este gráfico, la probabilidad de que salga ese 10 o mayor es 0. Y el p-valor va a ser 0. ¿Se entiende? Entonces el p-valor es, me paro con el estadístico de prueba que me salió con la muestra, por ejemplo acá, o si me sale justo en C acá, si me sale justo ahí en C, integro para allá y me da la zona roja. Y voy a tener, qué sé yo, un p-valor de 0,05. Sí, sí, coincidente con un alfa del 5%. ¿Se entiende? Pero el p-valor es mucho más flexible, como en el otro caso. ¿Sí? Me paro en el valor que me dio e integro hacia la derecha la F de Fisher, esta bajo la nula. ¿Se entiende? Que es esta F de Fisher con estos grados de libertad del estadístico que tenga las Q-restricciones de mi hipótesis nula y los grados de libertad de mi muestra menos los parámetros estimados. Lo que es muy sencillo, y acá vemos que el stata hace eso, te tira un F. Este no es un test este que hicimos acá es un test simultáneo, ¿ven? Que me había equivocado. Puse test de dos restricciones. Ven, acá tiene un ejemplo para Q igual a 2. Dos restricciones, Q igual a 2. ¿Sí? Entonces te da F de Fisher con 2 grados de libertad en el numerador, Q igual a 2, y 114 grados de libertad en el denominador, que son los 119 observaciones, n de la muestra, 119 menos los 4 coeficientes estimados, ¿sí? Te da 114. ¿No dije bien? No, 5. 5 coeficientes estimados. 119 menos 5, 114. Acá. Perdón, acá. ¿Sí? Ese dio 14,71. Bueno, 14,71 bajo una F de Fisher con estos grados de libertad, ¿sí? Se integra hacia la derecha 0. ¿Sí? Es como que esta F de Fisher con estos grados de libertad yo la grafico y me da esto, y el 14 me sale por acá, fuera del gráfico este. Integro para allá y me da un p-valor de 0. ¿Está? Entonces el p-valor, acuérdense, es la probabilidad de obtener un estadístico F tan grande como el 14 y pico que me dio, o mayor, lo que acabamos de comentar antes. Y por último acá tienen la forma R cuadrado del estadístico F, ¿sí? La forma de R cuadrado, que es simplemente cómo calcular el F, pero en vez de restando la parte no explicada del modelo, restando la parte explicada, que bueno, era una cosa lógica. Entonces utilizando que el SRC es igual a la suma total de cuadrados por 1 menos R cuadrado, ¿sí? Reemplazando esto, ¿sí? En la fórmula previa. Esto lo suelo hacer en clases, pero bueno, ahora es más complicado, así que háganlo ustedes si quieren practicar un poquito de teoría y familiarizarse bien con las formulitas y entenderlas. Si reemplazan acá, acá y acá por 1 menos la suma
explicada, digamos, o 1 menos el STC por 1 menos R cuadrado, reemplazan y operan algebraicamente, ¿sí? Reemplazan en los numerador y denominador, ¿sí? Acá van a tener uno, acá van a tener otro, acá van a tener otro. Tienen que estar atentos en cómo hacer esa operatoria y qué muestras estoy usando. Háganlo, si está bueno el ejercicio, no es difícil, van a llegar a esta fórmula. O sea, intenten llegar de esta fórmula reemplazando esos SRC por esto, operen para llegar a esta fórmula, ¿sí? Fíjense que esta es justamente la suma total multiplicado por la parte no explicada del modelo, 1 menos el R cuadrado, que es la parte explicada. Entonces, eso es igual a la parte no explicada SRC, ni más ni menos. Bueno, y llegan a esto que ven que es lo mismo, es la diferencia, pero ahora cambia, ahora es el R cuadrado del irrestricto. Ven, antes tenían la SRC del restringido acá, positiva restando el otro. Acá tienen al revés, el R cuadrado más grande, porque el irrestricto va a tener más poder explicativo, ¿sí? Siempre, incluso bajo la hipótesis nula verdadera, en una muestra particular siempre va a ser más grande o igual a este. ¿Está? O sea que esto siempre va a ser positivo, y acá les queda, en vez de la suma, la parte no explicada del irrestricto, les queda lo mismo, la parte no explicada, pero expresada como 1 menos la parte explicada, ¿sí? Y acá los grados de libertad son lo mismo. O sea que esto es equivalente a la otra fórmula. Bueno, y para terminar, ya nos queda poquito, no vamos a alcanzar a ver el R hoy porque ya es tarde. Así que la clase el otro próximo video vamos a ver el R y vamos a ver aplicaciones de esto, o sea, de toda la parte de test de hipótesis. Ahora vamos a ver el último tema, que es significatividad global. Significatividad global, no se mareen mucho, es lo mismo que esto, un test de exclusión múltiple, ¿sí? Pero para todos los coeficientes del modelo, todas las variables explicativas, de la x1 a la xk, todas, ¿ven? H0 es que todas las x o los coeficientes de las x son 0, ¿está? Bueno, eso se modifica esto porque, como ven, acá tienen el irrestricto y el restringido. Ahora el restringido es simplemente el modelo sin ninguna variable, o sea, prácticamente con solamente el beta 0. Y el beta 0 lo que estima es la media de la variable i, digamos, ¿sí? Entonces, como el R cuadrado de un modelo con solamente una intercepción es 0, ¿sí? Claro, el R cuadrado de un modelo que solamente tenga la media es 0, pero acuérdense que el R cuadrado se calcula como los desvíos respecto a la media de la variable, la parte total, y la parte explicada es la parte predicha del modelo menos la media. Si yo solo lo que estimo con el modelo es la media, la I media, entonces el R cuadrado es 0, ¿sí? Bueno, entonces esto se modifica directamente como el R cuadrado del modelo irrestricto, el modelo completo, dividido 1 menos el R cuadrado del modelo irrestricto, ¿está? Porque desaparece la R del restringido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy viendo básicamente si el modelo irrestricto, es decir, con todas las variables metidas, pero que la hipótesis nula me dice que no sirven para nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si realmente la hipótesis nula, que dice que ninguna sirve para nada de las x que metí en el modelo, es cierta, entonces este R cuadrado tiene que ser 0, ¿sí? Tiene que ser 0. Por eso, y tiene que ser igual al del irrestricto, al del restringido, perdón, que es 0 por construcción, porque no regreso y contra nada excepto por el beta 0. Y tiene un R cuadrado 0 ese modelo. Entonces, yo por casualidad en una muestra puedo tener que algunos de estos betas sean distintos de 0, pero por error muestral. Son 0 en la población, pero por error muestral pueden ser no 0. Por eso esto en una muestra no me va a dar 0 este R cuadrado, pero me va a dar muy chiquito, muy chiquito. Pero yo tengo que ver si esto que me da es lo suficientemente chiquito para ser consistente con esta hipótesis, ¿sí? O sea, si ajusto el modelo completo y me da un R cuadrado muy chico, entonces digo, tiene razón la nula, ¿sí? Que no sirven para nada mis variables x. Ahora, si obtengo un R cuadrado lo suficientemente grande para salirme de la distribución f, que debería seguir bajo la nula, bajo esta verdadera,
Entonces digo, epa, el modelo con todas las variables X me da un ajuste interesante, bastante más grande de lo que podrías darme por un error de muestras repetidas, ¿no? Entonces digo, rechazo la nula, ¿se entiende? Es tal cual el otro caso, nada más que ahora es con todas las variables como no significativas. Bueno, este estadístico test, este estadístico que es raro que un modelo me dé, bueno, a veces pasa, por eso es útil, pero es raro normalmente que un modelo dé no significativa en todas las variables, a nivel conjuntamente sobre todo. Esto puede ser útil, al contrario, para ver que sean significativas. Por ejemplo, tengo tres variables que me dan individualmente no significativas, pero en conjunto sí me dan significativas. Para ese tipo de cosas sirve más este test, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. ¿De dónde nos...? Ustedes dicen, bueno, eso lo puedo testear con el test. Sí, pero ya está testeado. El stata en la salida siempre te da un F acá. ¿Ven? ¿Ven que dice 4 grados de libertad? ¿Sí? En el numerador 4, ¿qué es 4? X1, X2, X3, X4, las 4 variables X que tengo acá. O sea que está testeando, este F es exactamente ese, el estadístico para el test de exclusión global, de significatividad global. Ven que se llama significatividad global porque incluye todas las X. Me da 42, ¿sí? Y acá abajo tienen su p-valor del F, 0. ¿Sí? Claro, claramente con un F de 42 está lo suficientemente lejos de cero, entonces cometo cero error, o sea, la probabilidad de cometer error es cero, ¿sí? Cometer el error de rechazar la nula, de que todas estas variables son no significativas, o sea, tienen coeficiente cero, rechazo esa hipótesis nula y la probabilidad de equivocarme es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces, estoy seguro que este modelo es significativo globalmente, ¿sí? Lo cual, no se preocupen, si ustedes tienen una variable que sea significativa, cualquiera de estas, una sola, ya el modelo no, casi seguro esto va a ser significativo. Puede pasar que tengan muchísimas variables acá, tengan una no tan significativa y todo el resto te arrastre a que esto no es tan bien, pero bueno, normalmente sea como les digo, ¿no? Siempre la práctica plantea cosas raras, ¿sí? Así que no hay reglitas a seguir tan generalizables, ¿no? Pero bueno, les digo cosas que se suelen dar. Y a ver qué más queda. Bueno, acá para terminar les dice que la fórmula básica del estadístico F, esto de tener un modelo restringido y un modelo irrestricto y hacer este estadístico, ¿no? Eso funciona para cualquier tipo de restricción, calculo yo, que funciona para cualquier tipo de restricción lineal, claro. O sea, no importa, ven que ustedes están poniendo el modelo restringido, al modelo restringido le llaman un modelo donde le meto algún supuesto, o sea, les quito variables, pero también podrían meterle otras restricciones, o sea, como hacíamos antes, que dos variables tengan el mismo efecto, cosas así. Entonces, se puede aplicar ese estadístico F usando un modelo restringido y uno no restringido, ¿sí? Entonces, estimaríamos el modelo no restringido y después también el modelo restringido y armamos el estadístico test. Y sirve para cualquier tipo de restricción, a eso se refiere, más allá de las que vimos acá. Entonces, en cada caso, entonces, obtenemos, ¿qué hacemos? Estimamos los dos modelos, restringido y no restringido, obtenemos su SRC y al final usamos la fórmula del estadístico F con las SRC, ¿sí? Y hacemos el test. Aunque no es necesario, lo hice acá porque el STAT implementa test con solo definir las restricciones. O sea, así el test trae un módulo muy bueno para hacer cualquier combinación lineal, restricción lineal entre variables y múltiples restricciones para generar automáticamente un modelo restringido y compararlo con el no restringido, ¿sí? Así que eso no hace falta hacerlo a mano. Bueno, acá hay un ejemplito de cómo podría ser un modelo restringido múltiple. O sea, ya vimos un modelo de combinaciones lineales, pero de combinación lineal, digamos, entre betas, pero con una sola igualdad.
acá puedo poner varias. Puedo poner que, por ejemplo, beta 1 es igual a 1 y beta 3 es igual a 0. ¿Sí? Son dos restricciones, pero donde no son las dos iguales a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago el modelo restringido? Bueno, sustituyo, fíjense, sustituyendo el modelo, sustituyo esta H0 en el modelo de acá arriba, ¿sí? Me queda que beta 1, este beta 1 es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto acá me queda sumando batch, sumando, acá quedan más batch nomás, y beta 3 es 0, es decir que este término desaparece. Entonces el modelo que queda, fíjense que les quedaría log de salario igual a beta 0 más batch, porque su coeficiente es igual a 1 según la nula, más solamente el beta 2 de uni, porque el beta 3 por expert desaparece, porque beta 3 es 0. Ese sería el modelo restringido, ¿sí? Pero fíjense que para estimar esto, como acá ya conozco el beta 1, que es 1 según mi supuesto, yo puedo pasar este al otro lado, restando lo que está acá, log sala menos batch. Y esa es mi nueva variable, bajo el modelo restringido, ¿se entiende? Se entiende que no la puedo dejar acá porque acá está de balde, o sea, no voy a estimar nada acá, yo ya conozco el beta 1 en teoría, que es igual a 1, lo hipotetizo. Entonces esto no tiene nada que hacer del lado derecho en una regresión para implementarla a nivel práctico. Entonces lo pasan del otro lado, ¿sí? Y ahí están metiendo la restricción. Si realmente beta 1 es igual a 1, entonces yo puedo pasar este término restando acá y estimar exactamente igual el beta 2, como estimaría acá, ¿sí? Si la nula fuese exactamente cierta. Entonces, este es el modelo restringido y lo uso lo estimo, calculo su SRC y la uso contra el modelo este que sería el no restringido, ¿no? Con la SRC de este modelo, armo el estadístico F, saco su p-valor y testeo, o lo testeo lo comparo contra un valor F del crítico. Bueno, acuérdense que vamos a ver el video que viene, que en la distribución F también podemos sacar el F crítico, ¿no? Para hacer un test clásico. Y si no quiero hacer el test clásico, hago con el p-valor que como ya les dije, ya hablamos recién, luego puedo volver el valor P igual que el estadístico T, ¿sí? Acá le dice si solo una restricción de exclusión es testeada. Ah, bueno, esta es una aclaración. Sí, para que sepan nomás, esto no es muy relevante, pero bueno, si solo testean esto con un estadístico F, que es una restricción, que es lo que hacíamos con el estadístico T de significatividad individual, si testean esto, te da un F, pero resulta que ese F es igual a hacer este test con el estadístico T y elevarlo al cuadrado. Exactamente lo mismo, hagan la prueba. Hagan por ejemplo, vamos a mostrar acá. A ver, el estadístico T para esta regresión me dio 22,0, perdón, de este coeficiente 22,04 me dio un estadístico T de 3,37, ¿sí? Si yo lo elevo al cuadrado a ese, 3,37, perdón, display, lo tengo que elevar al cuadrado. Vamos a poner de vuelta. Esto creo que lo puedo poner así directamente. Vamos a elevarlo al cuadrado. Ahí está, 11,35. Bueno, si yo hago la versión del estadístico F, en vez de este estadístico T, hago el F, pero para esta solo hago una restricción de que este coeficiente sea 0, tengo que usar el comandito test con esta sola variable y listo, ¿sí? No con 2, 3 variables, con esa sola. Entonces hago el test, comando test con, ¿cuál era? Era sanitario, ¿no? No, superficie cubierta, acá. Test superficie cubierta. 11,34, ¿eh? Exactamente lo mismo que me salió elevando al cuadrado el 3,37. Bueno, como está redondeado acá, me dio un poquito distinto, ¿no? Acá también está redondeado. Así que bueno, como ven, a eso se refiere la diapositiva esta, pero bueno, es un detalle, ¿no? Es para que vean que sí son equivalentes los tests, son exactamente equivalentes, te dan el mismo resultado.
A ver, el p-valor, a ver, uno te da un p-valor de 0,01 y el otro te da un p-valor de 0,01. ¿Está? Igual, todo igual. Piénsenlo esto, porque son iguales, no es tan obvio. Porque igual, porque fíjense que este es un test a dos colas, pero yo estoy elevando el estadístico t al cuadrado, es decir, que lo vuelvo de ser una distribución t-student que está centrada en cero con valores positivos y negativos, lo estoy cambiando a que sean sus valores solo positivos, a elevarlo al cuadrado. Si son solo positivos, piensen en una t-student como una normal, centrada en cero, pero que la elevo al cuadrado, se vuelve todo positivo, como una media campana para el lado derecho solamente, que es muy parecido a la distribución f de Fisher, de hecho es la misma. Si la t-student elevada al cuadrado se distribuye como una f de Fisher en este caso. ¿Ven? O sea, piensen en eso, bueno, son detalles para ir pensando y ir entendiendo, ¿no? Pero bueno, no hacen tanto a cuestiones relevantes en la práctica. Bueno, con eso terminamos, así que nos queda el video que viene, terminar con el script de R de esta parte, de intervalos de confianza y del estadístico F de prueba, y ver una aplicación con bases de datos reales de todo lo que es modelar con inferencia estadística y todos estos tests. Sí, bueno, hasta el próximo video.